Muchachos, en la clase de hoy vamos a empezar a trabajar lo que es la primitiva antiderivada o antiderivada de una función. Vamos a ver también lo que es la integral indefinida. Bueno, entonces para empezar vamos a trabajar con la primitiva o antiderivada de una función. Entonces, lo que nosotros conocemos como una función y, hemos visto en las clases de diferenciación que nosotros podemos obtener de esa función y igual a f de x, podemos obtener su derivada, ¿no? Entonces vamos a obtener la derivada, que sería denotada generalmente como y' o como f' de x. Entonces, si nosotros tenemos y igual a f de x, podemos tener su derivada. Entonces, podemos decir que llegamos de y igual a f de x a y' igual a f' de x mediante la diferenciación. Es decir, mediante su derivada, ¿no? Derivamos y igual a f de x y obtenemos y' igual a f' de x. Ahora, ¿cuál es la idea de lo que vamos a trabajar a continuación? La idea es que ya no voy a trabajar con y igual a f de x, sino que voy a trabajar con y' igual a f' de x. Voy a partir de allí. Y quiero, a partir de y' igual a f' de x, quiero obtener cuál es la función original que al derivarla obtengo esa función que me están dando. Es decir, voy a partir de y' igual a f' de x y lo que quiero es llegar a y igual a f de x. Eso es lo que pretendemos hacer a continuación. Entonces, si yo parto de y igual a f de x y llego a y' igual a f' de x, estoy haciendo una diferenciación. Pero si parto de y' igual a f' de x y llego a y igual a f de x, voy a hacer una antidiferenciación. ¿Listo? Entonces, con y igual a f de x obtengo la derivada, que es y' igual a f' de x. Y si tengo y' igual a f' de x, puedo obtener y igual a f de x mediante su antiderivada. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un ejemplo clásico, sencillo de ver, es, por ejemplo, si nosotros tenemos y igual a x cuadrado. Entonces nosotros veíamos en clases pasadas que si yo tengo y igual a x cuadrado, yo puedo obtener su derivada. Vamos a obtener la derivada de y igual a x cuadrado. ¿Cuál es la derivada de y igual a x cuadrado? Entonces la derivada se denota como y' igual a, ¿quién es la derivada de x cuadrado? Veíamos en clases pasadas que ese 2 del exponente baja a multiplicar, escribo la misma variable x y le resto 1 al exponente, es decir, 2 menos 1 que me da 1. Listo, entonces el exponente es 1, por lo tanto no se escribe y me queda que la derivada de y igual a x cuadrado es y' igual a 2x. Pero supongamos que ahora nosotros tenemos y' igual a 2x. Y entonces yo quiero hallar su antiderivada. Entonces, su antiderivada es buscar la función que al derivarla me dé 2x. Entonces, cuando yo busco la función
que al derivarla me dé 2x, estoy aplicando su antiderivada, o estoy hallando mejor su antiderivada, o también llamada su primitiva. Entonces, ¿quién es la antiderivada de y' igual a 2x? ¿Quién es la primitiva o antiderivada? Es y igual a x cuadrado. Entonces, ¿qué función al derivarla me da 2x? La función que al derivarla me da 2x es x cuadrado. Y entonces, cuando yo hago ese proceso, estoy hallando la primitiva o la antiderivada. Entonces, podemos copiar eso como una definición. Podemos entonces decir que la primitiva o antiderivada de una función f minúscula es otra función que la vamos a llamar f mayúscula, que cumple que cuando esa función f mayúscula se deriva, me da la función f minúscula. Entonces, lo que yo hago es partir de una función f minúscula y hallo otra función f mayúscula. ¿Qué se tiene que cumplir? Que cuando derive, la que hallé me tiene que dar la función con la que empecé. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a resolver algunos ejemplos aquí para que nos quede completamente claro. Entonces, digamos que tenemos la función f de x igual a 3x al cuadrado. Entonces, quiero hallar la primitiva o antiderivada de la función 3x cuadrado. ¿Listo? Entonces, lo que yo quiero hallar es una función que voy a llamar f mayúscula. Una función que cuando la derive me dé 3x al cuadrado. Entonces, si empiezo a pensar, ¿qué función cuando yo la derivo me da 3x al cuadrado? Podría darme cuenta que la función x al cubo, cuando la derivo me da 3x al cuadrado. No. Entonces, miren aquí, si ustedes toman x al cubo, si yo quisiera derivar la función f mayúscula, entonces el 3 baja a multiplicar y le resto 1 al exponente. Me quedaría 3x al cuadrado, ¿no? Entonces aquí justifiquemos esta respuesta. ¿Por qué? Discúlpenme aquí podríamos decir un enunciado. Hallar la primitiva o antiderivada de la función f minúscula. Entonces, f de x mayúscula que acabo de hallar es primitiva de f de x. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo la función f mayúscula, miren que baja el 3, le resto 1 al exponente, me queda 3x al cuadrado y esa es la misma función f minúscula, como lo decía la definición de arriba, ¿no? Entonces esa sería la justificación para decir que f mayúscula es la primitiva de f minúscula. Entonces, otro ejemplo, digamos que tenemos f de x igual a 8x a la 3. Entonces empecemos a cuestionarnos qué función podría tener yo para que cuando la derive me dé 8x a la 3. Entonces voy a hacer un análisis con el ejemplo anterior. Miren qué pasó en el ejemplo anterior. Cuando yo tenía 3x al cuadrado, cuando hallé la primitiva, ¿qué pasó con el exponente? El exponente aumentó 1, ¿no? Y
Entonces, si yo tengo aquí x al cubo, entonces, ¿cuál sería su primitiva? Pues yo con el ejemplo anterior me estoy dando que tiene que pasar que le tengo que aumentar 1 al exponente. ¿Por qué? Porque recuerden que esto, cuando se deriva, resto 1 al exponente. Entonces, para hallar la antiderivada hago a lo contrario. Si derivando resto 1 al exponente, entonces en la antiderivada no resto, sino que sumo 1 al exponente. ¿Listo? Entonces, ese truquito pues ya me ayuda a ver que tiene que estar x a la 4. Listo, pero miren que todavía no funciona, porque si yo realizo la derivada de x a la 4, ¿cuánto me da? El 4 baja y le resto 1 al exponente. Me queda 4 x a la 3. Entonces, aquí, cuando yo tengo la función f minúscula, no tengo 4x a la 3, sino que tengo 8x a la 3. Bueno, entonces, miren que cuando yo estoy derivando, el exponente baja a multiplicar. Entonces, cuando aplico la antiderivada, se supone que entonces ese exponente ya no pasa a multiplicar, sino que pasa a la operación inversa. Es decir, que en este caso pasaría a dividir. Por lo tanto, este 4 que tengo aquí, en esta misma función no lo voy a escribir multiplicando, sino que lo voy a escribir dividiendo. Y para que me cuadren los resultados, sigo escribiendo el 8 que tenía acá. Van a ver que esto funciona y después vamos a hacerlo un poco más mecánico. Entonces voy a escribir el mismo 8 que tenía acá y el 4 que tenía en el exponente, ahora lo escribo dividiendo. Entonces, fíjense que aquí me quedaría que entonces f de x, que es 8 sobre 4, 8 dividido 4 me da 2x a la 4. Entonces, verificamos que cuando yo derivo la función f mayúscula, esto es como la prueba, ¿no? Derivemos la función f mayúscula. Entonces, el 2, que es una constante, me queda multiplicando. El exponente baja a multiplicar porque estoy derivando. ¿Listo? Dejo la x y resto 1 al exponente. 4 menos 1 me da 3. Y 2 por 4 es 8. 8x a la 3. Y si nosotros observamos, el 8x a la 3 es la misma función f de x. Esta es la prueba de que efectivamente la función f mayúscula que acabamos de hallar aquí, esta función f mayúscula, si es la primitiva o la antiderivada de la función f minúscula. ¿Listo? Porque si la derivo, me está dando la misma función f minúscula. Entonces, ¿qué truquitos nos hemos acabado de dar cuenta? Que cuando tenemos polinomios, como en este caso, términos de un polinomio, perdón, como en este caso, un solo término, 8x a la 3, entonces lo que hacemos es sumarle 1 al exponente y el número que me dio también lo escribo dividiendo. ¿Listo? Entonces con eso podemos trabajar un poco más de ejemplos, ¿no? Entonces vamos a hacer más ejemplos en los que apliquemos lo que les acabo de decir. Entonces digamos que ahora tenemos f de x igual a 7x a la 5. ¿Listo? Entonces miren que ahora va a ser más fácil hallar la primitiva o antiderivada de esta función. Miren que, ¿cuál fue el truquito que acabamos de ver? ¿Quién sería la primitiva? Sería igual a, el 7 lo sigo escribiendo, es una constante, le sumo 1 al exponente, entonces me queda x a la
6. Y ese exponente que me dio, divido el término que tengo también entre ese exponente. Entonces me queda, si tenía exponente 5, le sumo 1 y me da 6. Escribo ese 6 como exponente y también lo escribo dividiendo. ¿Listo? Entonces me quedó que f mayúscula es 7/6 de x a la 6. Verifiquemos. Bueno, esta sería la primitiva. Y si queremos hacer la prueba de que efectivamente hemos hallado bien la primitiva, entonces lo que tenemos que hacer es derivar f mayúscula y me tiene que dar la misma f minúscula. Derivemos f mayúscula, a ver. Entonces, el 7/6 es una constante que debo dejar multiplicando. Y derivo x a la 6. ¿Quién es derivada de x a la 6? Baja al 6 y resto 1 al exponente. Entonces me queda x a la 5. Verificamos aquí que se nos ha cancelado el 6 y nos queda que f' de x es igual a 7x a la 5. Y si nosotros observamos el 7x a la 5 es la misma función f minúscula de x. Entonces, aquí hemos visto que cuando se tienen términos polinómicos, entonces lo único que debemos hacer es sumar 1 al exponente y dividir entre el valor que nos ha dado. Listo, vamos a hacer otros ejemplos de primitivas o antiderivadas. Entonces, digamos que tenemos f de x igual a coseno de x. Entonces, fíjense que aquí ya no estoy simplemente hallando la primitiva o antiderivada de un término polinómico, sino que tengo una función trigonométrica. Entonces, esta es la función y yo quiero hallar su primitiva o antiderivada. Entonces, la primitiva o antiderivada, lo que hago es pensar qué función, cuando la derivo, me da coseno de x. ¿Qué función al derivarla me da coseno de x? Entonces, la función que al derivarla me da coseno de x es seno de x. ¿Listo? Entonces, esta de aquí, esta sería nuestra primitiva o antiderivada de coseno de x. ¿Listo? Entonces, si nosotros conocemos bien la tabla de derivadas, entonces podríamos hallar también quiénes son las primitivas o antiderivadas. Entonces, digamos que tenemos seno de x. Entonces, me están preguntando por la primitiva o antiderivada. Entonces, ¿qué función al derivarla me da seno de x? Entonces, ojo con esto, porque yo sé que al derivar coseno me da menos seno de x. La derivada de coseno me da menos seno de x. Pero aquí no tengo menos seno, sino que tengo seno de x. Entonces, para que cuando yo derive me dé seno de x, tendría que tener menos coseno de x. Entonces, hay quienes se preguntan ¿por qué? Pues hagamos la prueba. Miren que cuando yo tengo f' de x, voy a derivar la función f mayúscula y la función f mayúscula es menos coseno de x. Entonces, ese menos lo dejo multiplicando, el menos que teníamos acá lo dejo multiplicando igual y derivo la función coseno. ¿Quién es la derivada de la función coseno? La derivada de la función coseno es menos seno de x. Ahora, como menos por menos me da más,
Entonces f' de x es igual a seno de x. Y seno de x era la función f minúscula que me estaban dando al inicio. Entonces, ¿quién es la primitiva de seno de x? La primitiva es menos coseno de x. Listo. Vamos, por ejemplo, a hallar la primitiva o antiderivada de la función secante al cuadrado de x. Entonces, ¿quién es la primitiva o antiderivada de la función secante al cuadrado? Entonces, lo que hago es preguntarme qué función al derivarla me da secante cuadrado. Entonces, según la tabla de derivadas, la función que al derivarla me da secante cuadrado es la función tangente de x. Entonces, esta función de aquí sería nuestra primitiva o antiderivada. Listo. Ahora, no solo pueden ser polinómicas o trigonométricas. Podríamos tener, por ejemplo, una función exponencial, por ejemplo, f de x igual a Euler a la x. Entonces me pregunto quién es la primitiva o antiderivada de la función Euler a la x. Entonces, ¿qué función al derivarla me da Euler a la x? Entonces, la función que cuando derivo me da Euler a la x es la misma Euler a la x. Recuerden que cuando yo derivo Euler a la x, la derivada es la misma. Por lo tanto, Euler a la x es la primitiva del mismo Euler a la x. Bueno, también me podrían preguntar qué pasa cuando tengo 1 sobre x. ¿Quién es la primitiva o antiderivada de la función 1 sobre x? Entonces, ¿qué función al derivarla me da 1 sobre x? Entonces, recordemos la tabla de derivadas, verifiquemos esa tablita de derivadas. Entonces, la tablita me dice que la función que al derivarla me da 1 sobre x es la función logaritmo natural de x. Entonces, esta de aquí sería también una primitiva de la función 1 sobre x. ¿Listo? Entonces, en general, para hallar las primitivas o antiderivadas de una función, podemos valernos de la tablita de derivadas y a partir de allí construir una nueva tabla, pero que ahora llamaremos la tabla de integrales. Listo, pero ya se las voy a presentar. Voy a mostrarles antes una cosita. Bueno, entonces, antes de pasar a la tabla de primitivas o antiderivadas, les quería hacer ver lo siguiente. Fíjense que la primitiva o la antiderivada de una función no es única. Pensemos en lo siguiente. Pensemos en que nosotros tenemos f de x igual a 2x. ¿Listo? Entonces, digamos que queremos hallar una primitiva de f de x igual a 2x. Entonces, nos damos cuenta que al derivar la función x al cuadrado, esto es una primitiva de 2x. Porque si la derivamos, x al cuadrado me da 2x. Pero fíjense que no es la única. ¿Qué pasa si yo a x cuadrado le sumo, por ejemplo, 1? X cuadrado más 1. ¿Qué pasa con f sub 2? F sub 2 de x igual a x cuadrado más 1. Cuando lo derivo, la derivada de x al cuadrado también va a ser 2x y la derivada de 1 es 0. Entonces, conclusión, que su derivada también va a ser f de x. Miren esto. La derivada de f sub 1
claramente se ve que es 2x, que es la misma f de x. Pero cuando derivo f sub 2, ¿qué pasa? Me da también 2x, porque es 2x más la derivada de 1 que es 0. Pues el 0 no es necesario escribirlo sumando, ¿no? Entonces esto también me da la misma f de x. Entonces eso me está diciendo que f sub 2 también es una primitiva o antiderivada de 2x. Ahora, si yo llamo, por ejemplo, f sub 3 de x, no sé, por ejemplo, x cuadrado menos pi. Pi es un número, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo derivo f sub 3? Nuevamente su derivada me da 2x, porque la derivada de pi es 0, que es la misma f de x. Entonces, si ustedes ven, hay infinitas primitivas o antiderivadas. Para la función f de x igual a 2x. Y así para las funciones a las que yo les quiera hallar la primitiva o antiderivada. Porque es que cada que yo sume una constante, voy a obtener una primitiva o una antiderivada diferente. Entonces, sucede que todas esas primitivas o antiderivadas me forman una familia. Y a la familia de primitivas o antiderivadas de una función se le conoce como integral indefinida. Bueno, entonces les decía, toda esa familia de primitivas o antiderivadas de una función específica se le conoce como integral indefinida. Entonces, ¿qué es la integral indefinida de una función? Es un conjunto que tiene infinitas funciones, pero todas esas funciones son primitivas o antiderivadas de la función f de x. Entonces la integral indefinida no es una función, es una familia infinita, es un conjunto que tiene infinitos elementos. Todos los elementos de ese conjunto son funciones que cumplen, que al derivarse me da la función de la que partí, ¿no? Entonces, ese conjunto infinito de funciones va a tener una notación muy especial. Vamos a decir que cada vez que nosotros queramos denotar la familia infinita de primitivas de una función f minúscula, lo vamos a denotar de esta forma. Este símbolo de acá, este símbolo es el símbolo de integración, el que me dice que es el conjunto infinito, ¿no? Es un símbolo que me denota la integración, ¿no? La f minúscula de acá es la función de las que son primitivas. Y este de acá se llama el diferencial y me dice respecto a qué variables era que se van a hallar las derivadas, ¿no? Es que se van a hallar las derivadas de esas primitivas, ¿no? Entonces, todos son importantes. El símbolo de integración me dice que es el conjunto infinito de funciones. La f minúscula es importante porque necesito saber de quién es que quiero hallar las primitivas. Y el diferencial, muchas veces nos olvidamos del diferencial y el diferencial es muy importante porque me dice respecto a qué variable es que se está derivando. ¿Listo? Entonces, así se denota el conjunto infinito de primitivas de una función f minúscula. Y cuando usted realiza el cálculo
de las primitivas, entonces usted escribe una de ellas. Voy a decir que la que escribe la llama F mayúscula. Usted solo escribe una de ellas, generalmente se escribe a la que se le suma constante 0, se escribe f de x y para no botar o dejar perder ninguna de las funciones, entonces usted escribe acá sin pérdida de generalidad más c. Esa c lo que le denota es que la c puede ser cualquier número real, ¿no? Entonces, ¿qué hace usted cuando haya las primitivas o antiderivadas de una función? Lo que hace es escribir una de las primitivas, que yo aquí estoy llamando f mayúscula, y escribe siempre más c. Ese más c lo que le está diciendo es que son infinitas. Por cada valor que usted tome en los reales, entonces va a obtener una función primitiva diferente. Voy a hacer el ejemplo en el que veníamos trabajando, que les digo que es clásico, para que se comprenda bien la notación. Por ejemplo, yo quiero hallar el conjunto infinito de primitivas o antiderivadas de la función 2x. Entonces, ese conjunto lo denoto como integral de 2x y de x. Recuerden que el de x me dice respecto a qué variable es que voy a derivar cuando halle las primitivas. Entonces, la integral de 2x de x, integral de 2x de x. Entonces, yo ya sé que de estas funciones una primitiva es x cuadrado. Entonces escribo el x cuadrado porque sé que al derivar x cuadrado la derivada me da 2x. Pero sé también que si le sumo cualquier constante, también va a ser primitiva. Entonces aquí lo que hago es decir más c, donde c varía en los reales. Si usted está hablando de primitiva o antiderivada, nunca puede olvidar escribir, si está hablando de la integral indefinida, nunca puede olvidar escribir el más c, porque si usted no escribe más c, me dice que usted no sabe que cuando está hallando las primitivas o antiderivadas, tiene infinitas funciones. Entonces esa C es primordial, porque esa C le dice a usted que hay infinitas funciones. Por cada valor que usted le dé a C, esa va a ser una primitiva diferente. Por ejemplo, si yo a C le doy el valor de 2, tengo x cuadrado más 2. Esa es una primitiva. Si a C le doy el valor de menos 8, x cuadrado menos 8, también es una primitiva de 2x. Y cada valor que yo le dé a C diferente, voy a obtener una primitiva diferente. Entonces, para no tenerlas que escribir todas porque es imposible, porque son infinitas, entonces lo que hago es escribir más C. Listo. Entonces, eso es simplemente la notación. Entonces, que quede claro que la integral indefinida es un conjunto que tiene infinitos elementos y sus elementos son funciones primitivas de la función f minúscula. Bueno, hagamos de pronto un par de ejemplos más. Digamos que tenemos la integral de 3x a la 5 de x. Entonces, ¿quién es la integral de 3x a la 5 de x? Entonces, lo que yo les decía hace un momento, vamos a hallar una sola primitiva inicialmente. ¿Cómo hallamos una sola primitiva? Entonces, recuerden, le sumo 1 al exponente, me queda x a la 6. El 3 sigue siendo la constante que queda allí. Y ese 6 lo paso también a dividir. El exponente que me dio también divido en 3 exponentes. Y sumo la constante de integración. Inmediatamente tengo que sumar la constante de integración. Y ahora simplifiquemos. Tercera de 3 es 1 y tercera de 6 es 2. Un medio, x a la 6
más C, donde C varía en los reales. C es cualquier número real. Entonces, ¿quién es cómo son la familia infinita de primitivas o antiderivadas de la función 3x a la 5? Son de la forma 1 medio de x a la 6 más una constante. Listo. Y si queremos, por ejemplo, hallar quién es la integral de Euler a la x por dx, pues quién es una primitiva de Euler a la x, es Euler a la x, y sumo c, donde c varían los reales. ¿Listo? Y esa es la familia infinita de primitivas o antiderivadas, que en resumen lo llamamos integral indefinida. Bueno, entonces les decía que con la tabla de derivadas podemos hallar una tabla de integrales. Entonces, yo lo que hago en las tablas generalmente no es darle la tabla de integral como tal, sino les doy para cada función la primitiva básica, es decir, a la primitiva que se le suma 0. Y usted cuando haya la integral indefinida, recuerde que tiene que hallar, tiene que sumarle la constante c. Entonces voy a hacer una tabla muy básica, pero pues yo les subo a la página, a Teams, les puedo subir una tabla más completa o la pueden encontrar en libros. Entonces, tabla de primitivas. Entonces, si ustedes tienen la función f de x y quieren hallar la primitiva f mayúscula, una primitiva f mayúscula, entonces, tengan en cuenta que si f de x es x a la n, entonces, ¿cómo fue que les acabo de explicar que se halla la primitiva de x a la n? Entonces, se suma 1 al exponente, x a la n más 1, y se divide entre n más 1. Eso sí, n debe ser distinto de menos 1. ¿Listo? Porque si no, en el denominador tendríamos menos 1 más 1, 0, ¿no? Y es que cuando usted tiene x a la menos 1, o lo que es lo mismo, 1 sobre x, la primitiva o antiderivada básica sería logaritmo natural de x. ¿Listo? Si ustedes tienen, por ejemplo, Euler a la x, su primitiva o antiderivada sigue siendo Euler a la x. Si ustedes tienen seno de x, ¿qué función al derivarla da seno de x? Vimos hace un momento que es menos coseno. Si ustedes tienen coseno, ¿qué función al derivarla da coseno? Seno de x. La de secante cuadrado, ¿qué función al derivarla da secante cuadrado? Tangente de x. ¿Listo? Hay más. Por el momento vamos a tener estas. Si vamos necesitando más, pues yo se las voy complementando. Pero como les digo, en los libros o en mi página en Teams, en el grupo de Teams podemos encontrar una tabla un poco más completa de lo que es la primitiva o antiderivada de una función. Por el momento, pues como para empezar a trabajar, vamos a necesitar estas. Listo, entonces, hay un teorema o unas propiedades muy importantes para poder seguir trabajando y las vamos a ver en este momento. Y es importante
que tengan en cuenta que no existen más. Es decir, yo aquí les doy algunas propiedades con operaciones y no se vayan a inventar más, ya les explico por qué. Entonces, las propiedades son las siguientes. Cuando ustedes tienen la integral de una función f de x, tienen una suma o una resta con una función g de x, entonces ustedes pueden separar en dos integrales. Integral de f de x, más o menos la integral de g de x por dx. Entonces, si tienen suma o resta dentro de la integral en el numerador, pueden separar en dos integrales. Integran f de x y también integran g de x. Y la segunda propiedad es que si ustedes tienen una constante k multiplicada por una función f de x, pero que k sea una constante, es decir, que k sea un número real. Entonces, si k es una constante que está multiplicando a f de x, entonces la constante puede salir de la integral. Entonces me queda integral de f de x multiplicado por k, pero que sea una constante. Bueno, tal vez aquí es importante dar otra que no, a veces no la ven tan inmediato. ¿Cuál es la integral de 1? La integral de 1, pensemos qué función, o más bien una primitiva para 1. ¿Qué función al derivarla me da 1? Entonces la función que al derivarla me da 1 es x. ¿Listo? Esa muchas veces tienen integral de 1 y pues tiende como a confundir. Entonces tengámosla presente allí. Cuando ustedes derivan x, la derivada es 1. Entonces, ¿cuál es una primitiva de 1? Una primitiva de 1 del número 1 es x. Bueno, entonces vamos a trabajar un poco con esa tabla de derivadas y con estas dos propiedades que acabamos de ver. Ah, bueno, les decía, no se inventen más. ¿Por qué razón digo esto? Porque a veces tienen una multiplicación dentro de la integral y separan en dos integrales y las multiplican. Eso no existe. Si usted tiene una multiplicación dentro de una integral, eso no lo puede separar. No lo puede separar en multiplicación de integrales. Solo puede separar cuando es suma o resta. Suma o resta, nada más. Entonces, por favor, mucho cuidado con eso. O tienen una división y separan integral de arriba sobre integral de abajo. Tampoco, eso no es posible. No se puede separar en integrales así. Solo separa entonces cuando tiene sumas o restas. Y si tiene una constante que está multiplicando, también la puede sacar de la integral. Pero nada más. Solo esas dos propiedades. Para multiplicación y para división no existen propiedades. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a hallar la integral de x al cubo menos 2 coseno de x más 5 Euler a la x por dx. Entonces, solo usando tabla de derivadas y las dos propiedades vamos a resolver esta integral. Entonces, lo primero que me doy cuenta aquí es que dentro de esta integral hay sumas y restas. Entonces, según la primera propiedad, cuando yo tengo sumas y restas dentro de la integral, puedo separar en varias integrales, sumando o restando. Es decir, esto lo puedo separar como integral de x a la 3
de x, recuerden, a todas las integrales les tengo que escribir el diferencial. Luego sigue, miren que el signo que sigue es menos, entonces sigo menos integral de 2 coseno de x de x. Luego miren que el signo que sigue es más integral de 5 Euler a la x de x. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy separando esto de tal forma de que pueda llegar a una función que sí esté en la tabla de derivadas. Entonces, esto es igual a la integral de x a la 3, eso sí está en tabla de derivadas. ¿Cuál es la integral de x a la n? Entonces, es 1 sobre n más 1, en este caso n vale 3, entonces 3 más 1 es 4, por x a la n más 1, es decir, x a la 4. Entonces, ¿qué hice? Sumé 1 al exponente, me queda x a la 4 y lo divido entre ese mismo número, que es la primera función que teníamos en la tabla de primitivas, ¿no? Le sumo 1 al exponente y divido sobre ese número. Entonces, podemos escribir aquí más c, podemos hacerlo. Llamemos más una constante 1, listo, más una constante 1, porque allí apenas la primitiva de esta, listo. Entonces, ¿qué sigue? Sigue menos. Ahora, antes de hacer esta integral de aquí, recuerden que si yo tengo una constante, como lo es este 2, multiplicando dentro de la función, está multiplicando todo lo que está dentro del integrando, se llama, ¿no? Lo que hay dentro de la integral se llama integrando. Está multiplicando todo lo que está dentro del integrando. Entonces, esa constante, según la segunda propiedad que les acabo de escribir, podemos sacar esa constante. Sacamos la constante 2, integral de coseno de x por dx. En la otra integral también puedo sacar el 5, integral de Euler a la x de x. Y ahora sí, la integral de coseno y la integral de Euler a la x está en tabla. Entonces me queda 1/4 por x a la 4 más c1 menos 2, la integral de coseno. ¿Quién es la integral de coseno? Pues sería seno de x más una constante c sub 2 más 5 por la integral de Euler a la x, que es Euler a la x más una constante c sub 3. Miren que todas estas están en tabla. Integral de coseno, seno, de Euler a la x, Euler a la x y sumé las constantes. Ahora, las constantes tenemos aquí C1 más C2 más C3. Esas constantes, si se suman, forman una sola constante. Entonces me queda que esto es igual a 1/4 de x a la 4 menos 2 seno de x más 5 Euler a la x, más la constante c, donde c es la suma de otras constantes, pero a la larga c va a ser un número real. Cuando ustedes están haciendo una integral así, la separan así, no es necesario que a cada integral le sumen una constante. Pueden hacer la suma de la constante al finalizar todas las integrales. Entonces, de ahora en adelante vamos a hacerlo así. Entonces, no necesitamos hacer constante por constante. Entonces, por ejemplo, vamos a resolver integral de 7 secante cuadrado menos 2x al cubo. Entonces, de hecho, a medida que cojamos experticia, podemos saltarnos algunos pasos. Entonces yo aquí ya sé que como dentro de la integral observamos que hay una resta, eso separaría en dos integrales y cada uno de los términos que me quedan tienen una constante multiplicando. Por ejemplo, este secante cuadrado
tiene este 7 y este x al cubo tiene este 2. Entonces, si quieren, ustedes pueden saltarse como el proceso de separar primero la resta, perdón, y luego sacar las constantes y pueden hacerlo todo en un solo paso, pero recuerden hacer las cosas verificando que efectivamente se estén aplicando bien las propiedades. Entonces, me queda 7 integral de secante cuadrado de x menos 2 integral de x al cubo por dx. ¿Listo? Y entonces aquí me quedaría 7, la integral de secante al cuadrado es tangente de x, verifíquenlo en la tabla, menos 2, recuerden que la constante la vamos a sumar al final, menos 2, la integral de x a la 3 sería x a la 4 sobre 4 más la constante. Mire que la sumé aquí, al final de los términos. Listo, pero no puedo olvidar escribirla, eso sí no puedo hacerlo. No puedo simplemente eliminar esa constante, pero sí puedo escribirla en el final de los términos, sin necesidad de escribir una constante para la secante cuadrado y otra constante para el x al cubo. Listo, solo aquí me falta simplificar, me queda 7 tangente de x y si simplifico 2 cuartos, mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2, me queda menos 1 medio de x a la 4 más la constante de integración. Y me queda resuelta esa integral. Listo, entonces así vamos a hacer eh, la integración aplicando la tabla y las propiedades. Finalmente, Entonces les presento la tabla de integrales que les subiré. Esta es básica, hay unas más largas que pueden encontrar en libros, como les decía, pero pues creo que aquí vamos a trabajar únicamente con estas. Entonces, para que las tengan presente. Entonces, la idea de este video es saber qué es la primitiva antiderivada de una función, qué es la integral indefinida y cómo hallar la integral indefinida de algunas funciones básicas. ¿Listo? Bueno, muchachos, hasta luego.